Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga. Son las 6 en punto de la tarde, hoy sábado 21 de mayo del 2022. Y como todos los sábados, todas las tardes, tenemos el programa favorito de toda la audiencia de Dallas, Fort Worth, Metroplex y hasta de México, porque nos mandan mensajes de allá también de México. Así que estamos en compañía de nuestro querido abogado Arvin Sainz. Y a mí me complace siempre presentar al abogado Arvin Sainz del despacho de inmigración Sainz García. Así que, abogado, buenas tardes, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo están? Todo muy bien, gracias a Dios. Aquí con un montón de noticias en inmigración, en redes sociales está explotando un montón de cosas. Sí, me gustaría empezar con las preguntas en los comentarios. Tenemos a alguien. Tengo a alguien en línea, abogado. No sé si gusta atender la llamada. A ver, creo que es de pregunta para usted. Sí, adelante y después aceptamos la. Se fue. Ok, entonces vamos con la pregunta que tenemos en los comentarios y nos dice así: hola, ¿es aconsejable que un cubano que entró con parole temporal por 15 días y luego se lo retiraron por el I-220A aplica asilo político? Sí, la manera que entró la persona a los Estados Unidos, o sea, personas que entran, se presentan en la frontera o ya están adentro de los Estados Unidos, ya sea por inspección, entraron como visitantes, de cualquier manera, tienen el derecho de aplicar para el asilo, no importa si entraron indocumentados, documentados, con parol, con bajo palabra, con el I-220A o el I-220B, tienen el derecho y el deber de aplicar para el asilo. El asilo arranca metiendo el formulario I-589, ya sea con el departamento de UCIS o con la Corte de Jurisdicción, con la Corte de Migración. El aplicante para el asilo debe de meter esa petición no más de un año después de haber entrado al país físicamente. Entonces tienen un año para meter esa petición, deben de meterla y no importa de qué manera entraron al país. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por su respuesta, abogado. Ahora sí, vamos con alguien en línea. Buenas tardes. ¿Cuál es la pregunta para el abogado Arvin Sainz? Y nos colgó. Y ahí estaba esperándonos, pero bueno, recuerden que los teléfonos aquí en cabina para marcar y dar una pregunta por vía WhatsApp es el 214-331-2803. 214-331-2803. Recuerde que estamos completamente en vivo con el abogado Arvin Sainz y también quiero recordarle a nuestra audiencia de la nueva que cuando yo recibo las llamadas, entonces yo la pongo en hold mientras termine el abogado de dar su respuesta. Cuando termine el abogado de dar su respuesta, entonces yo le voy a entrar a usted. Así que no se me desespere, por favor, ¿ok? 214-331-2803 en los teléfonos aquí en cabina para que le hagan la pregunta al abogado en vivo por vía telefónica y también por WhatsApp. Así que tenemos otra pregunta que nos dice: hola, cuando ya tienen permiso de trabajo por 2 años, me imagino, o Sí. social, ¿qué prosigue a seguir? Parece que la pregunta es para alguien que está en trámite de asilo. El permiso de 2 años puede ser por una serie de justificaciones. El más común es el asilo, ¿verdad? Si tienes un proceso de asilo, calificas para un permiso de trabajo de 2 años. Lo mismo si estás en trámite para una residencia familiar, un ajuste de estatus. Entonces, por lo general, una persona tramitando la residencia, ya sea por asilo o por una petición familiar, va a tener la oportunidad de trabajar en el país legalmente por 2 años. También le entregan el seguro social estadounidense y poco antes de que se expire ese permiso y si todavía no le han otorgado el beneficio migratorio, es decir, el asilo o la residencia, puede renovar ese permiso. Ahora, creo que la pregunta que Ramón realmente está haciendo es, ¿qué pasa si ya que tengo mi permiso de trabajo y seguro social y estoy en trámites? ¿Qué procede? Bueno, si estás en un trámite de asilo, hay que esperar hasta que tengas tu audiencia preliminaria. Después de la audiencia preliminar viene la audiencia final. Si estás metiendo una petición de asilo en el ataque,
Entonces, esperas una entrevista con UCIS. Aquí en Texas sería una entrevista con UCIS en Houston. Houston es la ciudad donde los casos de asilo se manejan. Entonces, esperar, Ramón. La respuesta es esperar, aprovecha el permiso de trabajo y si puedes renovarlo, hazlo con tiempo porque los permisos se están demorando bastante tiempo en estos días. Híjole, así que tengan mucha precaución, sigan marcando al 214-331-2803 y esto de los permisos, sí, nos deja así como que pensando y nos pone nerviosos, pero no se preocupen, primeramente Dios todo lo sabe muy bien, pero recuerden que marquen al 214-331-2803, vamos a tomar esta llamada que va entrando, así que buenas tardes, cualquier pregunta para el abogado. Sí, buenas tardes, bendiciones. Bendiciones. Tengo una pregunta para el abogado. Adelante. Yo estoy casada con un ciudadano americano, cubano o veterano. Mi esposo me aplicó en el 2004, pero yo me fui a México porque ellos me dijeron de migración que me tenía que ir para México. Me fui, esperé allá y no me llegó nada y me volví a regresar. Luego apliqué no sé cómo se dice, como militar, no sé cómo se dice eso, pero la negaron porque yo había aplicado en México para una visa de turista y cuando yo llené esa aplicación, como a mí gente me había dicho que después de 10 años esa petición esa visa de turista se borra y no dije, entonces me negaron esa petición. ¿Se podrá volver a aplicar? Sí puedes, pero tal vez no es recomendable. Me gustaría hacer la pregunta de ¿en qué ciudad estuvieron viviendo cuando metieron la petición para el parol militar? Aquí en Arlington. Ok. Hemos tenido bastantes inconvenientes con el agente que otorga esos beneficios. El señor se llama Tony Bryson. En mi opinión, este agente no debería de trabajar con migración. El señor Tony Bryson, y lo digo por nombre porque estamos a punto de meterle una demanda. Este señor está negando cada petición para parol militar por las mínimas razones. Yo sospecho en el caso suyo, y no sé si es el mismo, pero él es el que maneja los casos aquí en esta área y no sé cuándo metió la solicitud para el parol militar. La metí antes de la pandemia y me la negaron. Lo más seguro era que era este señor. Nosotros vamos a meter una solicitud de una FOIA para averiguar cuántas peticiones está negando este señor y cuáles son los países de origen que está negando principalmente, porque este señor está negando por la mínima razón. Hay personas que no tienen antecedentes criminales y este señor los está negando por cualquier razón. Entonces no se sienta mal, ¿verdad? No sé si contrató un abogado, pero no le eche la culpa a su abogado. A veces metemos las peticiones, tenemos suerte en unas ocasiones y en otras ocasiones tenemos mala suerte, porque de que califica, yo creo que sí califica y sí puede meter la petición nuevamente si gusta, pero parece que lo que pasó en el... ¿Perdón? A mi esposo le dijeron que tenía no sé si 60 o 90 días para apelar esa decisión, pero dijo la abogada que me estaba tomando el caso, que era una probabilidad muy mínima baja que lo aprobaran, era más probable que la yo por miedo que me quieran deportar, mejor quise que no lo hiciera. No creo que hay riesgo alto de que la van a deportar, ¿verdad? Porque parece que usted no es prioridad para expulsión, parece, ¿verdad? No sé si usted tenga antecedentes criminales. Hijos nacidos aquí, uno está a punto de irse al militar. Sí, mire, es cierto, si mete una apelación con este señor Tony, si mete la apelación, prácticamente él tiene que decidir si él cometió un error en esa decisión y él no va a aflojar. Este señor, si él hizo una decisión como esas
no va a poner en reversa su propia decisión. La única manera sería tratar de hablar con un congresista, con un senador, para que nos expliquen por qué este señor prácticamente no cree en la ley que ayuda a los parientes de los militares. Él quiere que estés limpiecito, tan limpiecito que ¿para qué vamos a aplicar para un parol si él quiere que prácticamente entres legalmente? O sea, si quieres que entres legalmente, si él quiere que una persona entre legalmente, ¿por qué va a necesitar un parol militar? Pero parece que lo que pasó en su caso, usted entró en el 2004, perdón, entró al país y salió en el 2004 y su esposo dice que es ciudadano cubano y veterano, ¿verdad? Ajá, ciudadano americano, bien sea cubanos y luego ciudadano americano y veterano. Y yo emitió la aplicación en el 2004 y yo apliqué esa visa y ellos están diciendo que yo apliqué en el 2008 para una visa de turista y 2008 yo estaba de regreso en el 2006 para atrás. Entonces hay un error. Podría meter una petición de nuevo o puede hacer la apelación tratando de aclarar esa discrepancia. Lo puede intentar, no está garantizado, pero lo que me interesa más es que usted salió a México en el 2004 y regresó, ¿cuál año? En el 2006. En el 2006. Y antes del 2004, ¿cuánto tiempo vivió en los Estados Unidos? En 2004 y regresé en marzo del 2006. Ok, y antes del 2004, ¿cuánto tiempo vivió en los Estados Unidos? Casi 4 años. Ok, ¿nadie le ha comentado a usted que posiblemente ha implicado el castigo permanente? No. Ok, posiblemente usted tiene lo que se llama el castigo permanente, es decir, si le dan el parol militar, esa va a ser el único amparo que usted va a calificar. Entonces, hay que ver qué está por medio, qué es lo que puede ganar. Y el parol militar parece que eso es lo único que podría aplicar y es un beneficio grande el parol militar, pero si usted tiene tiempo ilegal, salió en el 2004, regresó en marzo del 2006, ha implicado el castigo permanente. Yo creo que debería de intentarle con todas las ganas que tiene, solicitar el parol militar y si es debido a una discrepancia del archivo del gobierno, tiene que rectificarlo y explicarse, pero chances hay que este señor no va a aflojar, él no va a poner en reversa su propia decisión. ¿Ok? Entonces, ¿me recomienda que lo haga o no lo haga? Yo digo, hágalo, pero tiene que usted manejar sus emociones. No se desanime si se lo niegan. Sí, intentarlo quizás vale la pena porque parece que se están basando en un error. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias por su pregunta. Gracias por marcar al 214-331-2803. Recuerden que esos son los números en cabina. 214-331-2803. 214-331-2803. Así que le recordamos a toda la audiencia que el abogado está completamente en vivo, el abogado Arvin Sainz. Está con nosotros toda esta hora completamente en vivo esperando sus preguntas y él va a responder. Ya se dieron cuenta que es muy importante preguntar a un abogado y más que nada hacer una cita porque cada año, cada día las cosas de inmigración se ponen más difíciles y solamente el abogado Arvin Sainz que está con nosotros le puede ayudar a resolver varias de sus dudas. Así que abogado, tenemos otra preguntita por aquí que nos dice Osmara. Hola, buenas tardes. Mi esposo es de Nicaragua. Tiene un mes de estar detenido en un centro de detención. Ayer le dieron la entrevista. ¿Qué es lo que prosigue, abogado? Bueno, depende qué tipo de entrevista le dieron. Lo más seguro es que le dieron la entrevista de miedo creíble o miedo razonable. Si le dan un positivo en el miedo creíble, él procede para pelear su caso ante un juez. La pregunta de 1,000,000 es si él puede salir y pelear su caso estando dentro del país o tiene que pelear el caso en la detención. Eso va a depender de la manera que él entró. Les aconsejo que contraten un abogado para que se meta en el archivo de él, hablar con el deportador para ver si el deportador está dispuesto a darle una fianza y si no está dispuesto a darle una fianza, explorar si existe la posibilidad de pedirle a un juez una fianza para poder pelear ese caso. Si el gobierno determina, si concluye después de la entrevista que no tiene un miedo creíble, tiene que apelar a esa decisión
con un juez de migración. Ahí necesitan un abogado de migración para poder plantearle el caso a un juez de que sí hay medio creíble. Muchos nicaragüenses tienen casos buenos. Lo que está pasando en Nicaragua con los sandinistas y con el gobierno tratando de nacionalizar recursos, propiedades de personas indígenas, personas contrarios al gobierno, es algo horrible y es algo que no se platica mucho. Escuchamos mucho de Venezuela, Cuba, El Salvador, Honduras, Guatemala. No hablamos mucho de lo que está pasando en Nicaragua. Y yo pongo Nicaragua en esa categoría de países que deberían de otorgar un TPS, como Venezuela. Y podría tener un buen caso, pero estos jueces a veces tienen tantos casos y la persona no sabe expresarse. Entonces necesitan por lo menos charlar con un abogado para que en ese caso pueda lo pueda asesorar y prepararlo por si tienen que apelar después de esa entrevista. Perfecto, abogado. Muchísimas gracias por su respuesta. Y el abogado nos está comentando que contraten a un abogado. Y yo en lo personal les digo, contraten al abogado Arvin Sainz. Los teléfonos de él es el 469-626-8472. 469-626-8472. Recuerden, abogado Arvin Sainz es especialista en inmigración. Aquí tengo otra preguntita, abogado, en el chat de la nueva, el 214-331-2803. Es una persona que nos dice, tengo un amigo que le dieron 10 años de visa, pero se quedó después del COVID. Cuando empezó todo el COVID, se quedó aquí y cerraron los aeropuertos. Ella nos comenta que si él puede viajar, ya que le dieron 10 años de visa y lleva 2 años aquí en Estados Unidos, si él puede viajar por avión dentro de la nación. Bueno, la visa no dura por 10 años en el aspecto de que puede estar aquí por 10 años. Entonces, hay confusión aquí. Puede ser una residencia donde la tarjetita se expira en 10 años. Entonces, ahí no hay restricciones, ¿verdad? Puede hacer lo que él quiera, nomás que no puede permanecer fuera del país por más de 6 meses. O tiene una visa que dura por 10 años, pero le dieron un permiso para entrar al país por quién sabe cuánto tiempo. Y parece, en este caso, que él tiene la visa de 10 años, pero el permiso ya se le expiró. Y la pregunta es, ¿qué puede hacer si ya se le expiró el permiso, pero la visa está vigente? Bueno, la visa queda cancelada automáticamente bajo sección 222G de la Ley de Migración Nacional. Queda cancelada automáticamente bajo operación de ley, como dicen. Es decir, si migración se da cuenta que se quedó pasaditas de su permiso tan solo un día, la visa queda cancelada, anulada. Entonces no tiene la visa por 10 años. Entonces, ¿qué se puede hacer si te quedaste pasadas del permiso debido a la pandemia? Mi consejo en aquel entonces hubiera sido solicitar una prórroga para que pueda extender ese permiso más tiempo. Durante la pandemia era bien común meter esas prórrogas, ¿verdad? Si no puede meter la prórroga porque ya se expiró todo y ya prácticamente está fuera de estatus, la única posibilidad sería salir del país, aplicar para regresar, pero lo más seguro es que tiene un castigo de 10 años, o si en el dado caso él tiene un pariente calificante para solicitar la residencia y hacer un ajuste de estatus. En este caso estamos hablando de un cónyuge estadounidense o un hijo mayor de edad, 21 años mayor, 21 o mayor estadounidense. Y de esa manera, aunque esté fuera de estatus, va a poder transformar su estatus como alguien que está fuera de estatus con visa de visitante a alguien que tiene una residencia a través de un proceso que se llama ajuste de estatus. Wow, importante lo que nos acaba de responder, abogado, porque la mayoría de nosotros pensamos que si tenemos una visa de 10 años, pues aquí podemos entrar y salir cuando se nos antoje, ¿verdad? Pero tenemos que tener un permiso, para poder quedarnos aquí y cuando se termine ese permiso, pues nos tenemos que regresar. En su experiencia, abogado, ¿cuántos años o meses, no sé, dura un permiso? ¿Cuál es lo más básico y lo más alto en los permisos? Bueno, un permiso de trabajo, usualmente tienes que tener un estatus diferido o tienes que estar en trámite para una residencia o necesitas una visa temporal
que permite que tengas un permiso de trabajo. El permiso de trabajo más básico sería por un estatus diferido, TPS, DACA, paro humanitario, y el permiso te lo pueden dar solamente por el plazo del tiempo permitido bajo estatus diferido. Para tepecianos, usualmente son 18 meses. Para gente que tiene DACA, son 2 años. Para gente con paro humanitario, a veces son 6 meses, a veces son 2 años. Es lo que le dé la gana a la gente de migración en ese entonces. Sí, sí, sí. Entonces, esos son los permisos de trabajo más básicos. Más complicados son los permisos de trabajo por tener una visa laboral, como una H2B, H1, ¿verdad? Agricultores, ingenieros, doctores, etcétera, ¿verdad? Sí. Luego, el otro permiso de trabajo que puedes solicitar es por estar en trámite para la residencia, una petición familiar, un asilo, una visa juvenil, que es una residencia, no es una visa, pero es una residencia. Ahí podrías sacar un permiso de trabajo bien alargado, por lo menos 2 años. Eso cambia con la presidencia. Bajo Trump, eso duraba 1 año y algunas categorías no calificaban para el permiso de trabajo mientras estabas en espera. Entonces, también cambian los permisos de trabajo dependiendo cuál partido político está dominando el Congreso y la presidencia. Ok, entonces, si una persona tiene una visa y tiene permiso para entrar de visitante 1 año o 6 meses, si se le pasa un día y no entrega el permiso, automáticamente esos 10 años que le dieron ya quedó anulado. Más que eso, si no sale del país, la manera que usted presentó la pregunta, tenemos que tener mucho cuidado, porque no es cuestión de entregar el permiso, es cuestión de salir del país y entregar el permiso. Sí. Por eso mucha gente comete el error de entregar el permiso con alguien, ¿verdad? Entran a los Estados Unidos y el escenario más común, Josué, es cuando alguien entra con familia y se quedan aquí y le dan el cartoncito, el permiso se lo dan al tío y le dice, tío, entrega este permiso antes de salir a México o antes de salir del país. Sí. Entrégalo por mí. Y mucha gente cree que pues con eso migración ya no lo va a buscar, ya no se va a dar cuenta que están aquí. Lo que hiciste ahí prácticamente borraste una evidencia para enseñar que entraste legalmente. Porque como había explicado anteriormente, si tú entras y se expira tu permiso, pero te enamoras con un ciudadano o una ciudadana o tienes un hijo y ya es mayor de edad, puedes hacer tu ajuste de estatus, pero ya regalaste el cartoncito. Oh, okay. Mucha gente cree que deshacerse el cartoncito y entregárselo a migración, todo está bien. No, en mi opinión, no está bien. Has creado más problemas para ti en el futuro porque ya no podemos verificar que entraste legalmente la última vez. Wow, excelente respuesta, abogado. No, ahora sí nos quedamos, ahora sí con los ojos cuadrados y espero que todos los que están escuchando ahorita por medio de la nueva 106.5, la respuesta que el abogado dio fue muy, pero muy importante. Yo me quedé hasta se me enchinaron los vellitos de la piel, hijo eso. Pero bueno, sigan marcando al 214-331-2803 y también mandando sus mensajes por vía WhatsApp al 214-331-2803. Cualquier pregunta que le quieran hacer al abogado, por favor, comuníquense al 214-331-2803 o mándenos un WhatsApp y nos está entrando una llamada, abogado. Buenas tardes. Adelante con la pregunta para el abogado. Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta para el abogado. Adelante. Sí, a mi esposa tiene una entrevista consular el 15 de junio. El abogado dijo que mi esposa no calificaba por un perdón provisional porque había mandado a traer a su hija de ilegal y que ella nada más califica para el perdón 601, que es como un perdón que tiene que pedir afuera del país. Creo que aconseja el abogado. Vamos a asumir que no tiene otros castigos y que... ¿Perdón? Sí, dígame. Vamos a asumir que no hay otros castigos por medio, que lo único que ocupan es la entrevista consular y el perdón I-601. ¿Me podrías decir en cuál consulado estadounidense va a ir su esposa? El Salvador. El Salvador, ok. Bueno,
Tienen que prepararse ustedes por la posibilidad que ella va a durar en El Salvador, quizás puede ser un par de meses o hasta un año, porque el perdón I-601 se va a llevar bastante tiempo para procesar. ¿Por qué tiene que solicitar el perdón I-601? Voy a aparecer en el sistema que ella mandó a traer a su niña y su niña tiene DACA. Por contrabando. Sí, por contrabando. Sí, contrabando. No es un hecho de que le van a dar el castigo por contrabando, ¿verdad? Algunos agentes hacen las preguntas, otros no, pero sí tienen que estar preparados por si en el dado caso el agente se enfoca en la manera que entró la niña. Lo importante es no mentir, porque ahí van a tener dos castigos: contrabando y mala representación. Entonces, hablen con la verdad, pero si la gente no le hace preguntas sobre de qué manera entró la niña, no ofrezcan esa información, obvio, ¿verdad? Y hablen con su abogado cuidadosamente antes de ir a la entrevista, ¿verdad? Yo no le estoy dando la orientación. El abogado que ustedes contrataron deben darle la orientación, pero lo que yo estoy diciendo es que prepárense por si en el dado caso tienen que quedarse para solicitar el perdón I-601. Puede ser un par de meses, puede ser hasta un año, pero voy a estar bien sorprendido si quedan fuera del país más de 6 meses. Pero prepárense y si ustedes están dispuestos a esperarse ese plazo, adelante, háganlo. Sí, lo único de ella que me preocupa es que dijo el abogado que ella no calificaba para el perdón 601, el que es para el perdón provisional. El I-601 es por presencia ilegal, no es por contrabando. El contrabando se paga con el I-601 y se solicita después de la entrevista. Entonces, su esposa parece que tiene el castigo por haber estado aquí ilegalmente. Por eso tiene que meter el perdón provisional. Después del perdón provisional va a tener la entrevista, y si el agente ocupa otro perdón, tiene que prácticamente meter un perdón idéntico al I-601A, pero tiene que meterlo como un I-601, ya no es provisional. A es por advanced, significa provisional. Entonces meten el I-601 y tienen que arrancar con ese proceso de nuevo el perdón. Entonces, tienen que meter los dos. Sí, okay. Muchas gracias entonces. De nada, buena suerte, bendiciones. Okay. Muchísimas gracias por comunicarse al 214-331-2803, 214-331-2803, aquí con el abogado Arvin Sainz. Si gusta también tomar el teléfono del abogado, es el 469-626-8472, 469-626-8472. Y tenemos otra llamadita más en vivo. Adelante con la pregunta para el abogado. Mire, nosotros tenemos 6 meses de haber llegado acá y fuimos a una cita. Nosotros tenemos un bebé de 1 año. En la cita nos dijeron que nos mandaron ir el 5 minutos metiéndonos en el asilo político, ¿verdad? Muchos que dicen que el asilo político no se puede meter después del año. Lo que escuché era que tienen que meter el asilo político, pero han estado aquí por más del año y escucharon que no pueden meter el asilo más del año, ¿correcto? No. Nosotros tenemos aquí 6 meses apenas, ¿verdad? En la cita, ¿verdad? Y nos dijeron que y después del asilo político. Pero yo he escuchado a varias personas que dicen, no, el asilo político no puedes esperar 1 año, tienes que ser antes del año. Sí, el asilo político tiene que meterse antes del año. Si no han tenido la primera audiencia, entonces tal vez puedan meter la petición después del año y pueden argumentar que no tuvieron la primera audiencia, entonces no había instrucciones ahí. No va a ser un argumento que se pueda ganar en cada corte. Entonces lo importante es ustedes meter esa petición y declarar que la razón por la cual metieron la petición más de 1 año era porque no entendían las reglas, y en cuanto se asesoraron con un abogado bien sabio en el radio, es cuando se dieron cuenta que tenían la responsabilidad, y podemos pedir congelar el año. Hace el abogado el argumento de congelar el año. Ustedes no hablan el idioma,
no sé cuánta educación tienen, pero si no tienen educación en los Estados Unidos, se puede argumentar de que bajo las circunstancias ustedes hubieran metido la petición, pero bajo las circunstancias que ustedes están, no se pudo. Entonces, metan esa petición lo más pronto posible y tienen que contratar un abogado para argumentar, porque ya tienen lo que se llama un tema del año. Van a contratar un abogado y decirle, abogado, tengo entendido que tengo un tema del año. Ahí va a saber el abogado, debe saber qué es lo que tiene que hacer para argumentar, para que acepten esa petición y puedan solicitar su permiso de trabajo. Perfecto, muchísimas gracias por su respuesta, abogado. Recuerden, el número del abogado es el 469-626-8472, 469-626-8472, y es muy cierto, es un abogado muy sabio. Así que aquí tenemos otro en la línea. Adelante con su pregunta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante con la pregunta para el abogado. Estoy viendo el programa aquí y tengo una preguntita aquí para el abogado. Quería saber si por fin la gente que tiene el I-220A con la segunda casilla marcada ya pueden aplicar para la residencia. He visto varios videos. Sí, yo creo que sí, pero no directamente. La segunda casilla para cubanos que entran al país y recién llegan al país y son procesados para entrar, ¿verdad? Bajo palabra con el I-220A o el I-220B, ellos erróneamente en sus documentos tienen la segunda casilla marcada, no están categorizados correctamente. Mi estrategia, otros abogados piensan diferente, unos dicen, no le entres a eso, nomás asilo, no. Yo digo, califican para la residencia bajo la ley de estatus de cubanos porque son extranjeros llegando, debería ser la primera casilla. Actualmente hay una política con migración que si la primera casilla está marcada, no necesitan el parol, no necesitan comprobante de que entraron de cualquier manera, nomás necesitan la primera casilla. Entonces, mi estrategia es argumentar con el juez y pedirle al juez que tome en cuenta jurídicamente que fueron categorizados mal. Ahora, el gobierno presenta esas evidencias para contradecirse. Por eso es un argumento, yo creo, no muy difícil de ganar frente a un juez, porque el gobierno va a introducir lo que se llama el I-213. Con el I-213, ahí dice, sujetos fueron capturados cruzando la malla en Arizona en X fecha y fueron procesados. Ahí, ese es un extranjero llegando. Es un extranjero llegando. La primera casilla es lo que corresponde. Igual de esa manera califican para la residencia. Ahora, amigo, ¿qué pasa si simplemente aplicas para la residencia con UCIS? Estás tirando el dinero a la basura porque UCIS te lo va a negar, porque UCIS se va a basar en ese documento erróneo. Entonces, rectifica el problema del papelerío que tienes con la Corte de Migración. Luego presenta el caso con UCIS. Y si UCIS dice que no, una demanda. Se le mete una demanda porque un juez de migración declaró que son extranjeros llegando. UCIS no tiene por qué seguir la orden de un juez, porque en sí UCIS son como jueces también. Pero ahí tenemos un buen argumento para montar una demanda federal y para negociar, porque lo único que queremos es la residencia. Entonces, sí se puede, pero no tan, el proceso no es tan agilizado como en comparación cuando tienes el parol en mano y tienes la primera casilla marcada. Tenemos que rectificar ese problema y sí puedes calificar, claro. Eso no es tan agilizado como... Perfecto. Si escuchó la respuesta del abogado, se puede bajar un poquito a su radio. Cuando tienes el parol en mano y tienes la primera casilla marcada, tenemos que rectificar ese problema. Bueno, vamos con la siguiente llamada. Buenas tardes. Adelante con la pregunta para el abogado. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta para el abogado. Adelante. Dígame. Abogado, buenas tardes. Tengo una pregunta. Ya yo apliqué para el asilo hace 2 meses y no, ¿para cuándo me llega ¿cuándo se me llega para los papeles para trabajar? Ok. El permiso de trabajo para personas en trámite de asilo
requiere que el inmigrante, el aplicante para el asilo, espere por lo menos 180 días antes de que inmigración pueda otorgarle el permiso de trabajo. El reloj de los 180 días arranca a partir de la fecha de que inmigración ha recibido su petición de asilo. En este caso le faltan aproximadamente 3 meses, pero ojo, tiene que meter la petición a los 150 días para que tenga el permiso a los 180 días o alrededor de ese tiempo. Entonces, hay un lapso de 2 meses, entonces, que son 3 meses, va a poder aplicar para el permiso de trabajo, y en un mes después de esos 3 meses vamos a completar los 180 días aproximadamente, ¿verdad? Porque son 180 días, no necesariamente son 6 meses, pero son casi lo mismo. Entonces, a los 3 meses, meta la petición para el permiso de trabajo y el seguro social, y espere aproximadamente 30 días a 45 días y debería tener el permiso de trabajo en mano y el seguro social. ¿Y qué es lo que continúa ya después de eso? ¿Perdón? Después del permiso, porque estoy con uno, si estoy en la segunda casilla. ¿Quién se consigue lo pues, que el trabajo? Ok, en ese caso, entonces es cubana, ¿verdad? Sí, soy cubana. Ok. Bueno, no sé si escuchó la persona que llamó anteriormente, pero igual es cubano, tiene la segunda casilla y le dieron un documento mostrando que él entró bajo palabra, el I-220 o el I-220B. El consejo va a ser igual. Hay que argumentar con la Corte de Migración que marcaron la casilla incorrectamente y tenemos los argumentos a nuestro favor. Después de que el juez declare que la persona fue categorizada mal, vamos con UCIS y les enseñamos que califican para la residencia bajo la Ley de Ajuste de Estatus de Cubanos. Ya después de que usted tenga 1 año y 1 día de permanecer en el país físicamente, vamos a pedirle al juez que nos cambie esa casilla, y después vamos con UCIS y argumentamos con ellos para que le otorguen la residencia porque se la merece y califica. No quiero que ningún cubano quede decepcionado. Muchos cubanos cometen el error, inmigrantes en general, de contratar notarios para solicitar la residencia y se la niegan y quedan decepcionados, abandonan todo, ni se presentan a las cortes ni nada, quedan aquí indocumentados. Y yo digo, no, utilicen las cortes. En este caso, la corte te va a ayudar, es tu amigo el juez en este caso, porque el que cometió el error es el funcionario de migración en la frontera, y lo están haciendo a propósito para que desanimen a los cubanos a no venir y pedir lo que les corresponde. Cualquier cubano que entra al país y de una manera pacífica vive su vida por 1 año, debe de calificar para la residencia bajo la Ley de Ajuste de Estatus de Cubanos. Entonces, hay muchas cosas ocurriendo políticamente, pero con un buen abogado pueden superar esas barreras, y de que califica, nomás que hay que forcejear un poquito con ellos. Ya llevo 1 año y 3 meses. Ándele, pues ya califica. Hay que meter una moción con la corte. Yo meto una moción para designar el sujeto, no me gusta decirlo, pero así son los términos legales, el inmigrante, que designarlo como elegible para la residencia bajo la Ley de Ajuste de Estatus de Cubanos, y hago mi argumento. El juez ya después de ahí da su orden. Con esa orden vas a añadir la petición, el I-485 con UCIS bajo la Ley de Ajuste de Estatus de Cubanos, y decirle a UCIS, por favor, tomen en cuenta la decisión de este juez, que califican, hagan lo correcto, otorguen este beneficio. Ya cuando tengan la residencia en mano, regresamos con el juez, se la enseñamos y le decimos que no hay causa para proceder porque ya está legalizado la persona. Es un camino largo, pero sí es factible. Listo, bueno, entonces le paso el número del abogado, es el 469-626-8472, 469-626-8472. Recuerden que el número en camino es el 214-331-2803 y que estamos en vivo con el abogado Arvin Sainz. Estará contestando todas sus preguntas. Llámenos, estamos completamente en vivo. 214-331-2803. Y me dejaron un mensaje aquí en el WhatsApp de abogado en el 214-331-2803 y nos dice, somos 4 personas en el caso.
mi esposo, mis 2 hijos menores de edad y yo. Soy I-220A, segunda casilla, cubana. Cumplo el año ahora en mayo y no he aplicado para asilo, pues no tengo un caso contundente. Tengo corte en octubre. Dicen que hay buenas noticias para nosotros los cubanos pronto, los que tenemos el I-220 a segunda casilla. Tengo trabajo desde hace 5 meses, pues me han ayudado unos amigos que tienen una compañía. ¿Qué me recomienda que haga para la residencia, abogado? ¿Lo presento con UCIS o si es con la corte, como si es en octubre la corte? Si presenta ese caso con UCI, se lo van a negar y va a perder las tarifas que pagó. Debe de meter una petición de asilo con la corte. Debe de meterla, no importa si se pasó el año, métela. Y pídele al juez que te cambie la casilla en esa citación. Y de ahí puedes calificar para una residencia con UCIS. Tú estás cazando la demora en tu caso. Tienes que contratar un abogado. Lo más pronto que contrates un abogado para argumentar con el juez, lo más rápido que tú podrías tener la residencia en mano. Ok, y nos está diciendo que llamó para la primera cita gratis, pero me salió una señora y me dijo que como no soy de Texas, no aplico para la primera cita gratis y estoy muy contenta con el abogado. Me gusta muchísimo su forma de ser y cómo nos habla a nosotros. Luego le pregunté, soy de Orlando, si me agenda por favor una cita. Abogado, están contentísimos con usted. Sí, durante la pandemia, y comparto con ustedes, durante la pandemia estaba haciendo consultas gratis para todas personas en todos los Estados Unidos. Lamentablemente lo que pasaba era que se llenaba el calendario rápido y muchas personas no contestaban, no le daban importancia. Entonces yo veo que cuando las citas son en persona, pues las personas, o sea, cuando son gratis y en persona, las personas se presentan. Cuando son por teléfono y gratis, muchas personas no contestan. Entonces, literalmente perdí a mitad del día tratando de llamar personas, pero veo que cuando alguien paga una cuota pequeña, ¿verdad? No está cobrando $250 como muchos mis colegas, pero con una cuota pequeña, digo, pues la gente por lo menos va a contestar, ¿verdad? Es como, entonces, es un medio para poder filtrar quién realmente necesita asesoría legal. Entonces, pues me gustaría darlo gratis y lo doy gratis, nomás vengan aquí y lo hacemos gratis, pero si es por teléfono, tengo que cobrar mi tarifa pequeña, cuota pequeña, para asegurarme que ustedes sí quieren el consejo y platicamos así en pantallita como me ven en Facebook o en TikTok, o, ¿verdad? Así platicamos y te doy atención a ti y tú eres la única persona especial en mi mundo en ese momento y platicamos, pero por eso facturamos la consulta cuando es por teléfono o por videollamada. Así es que los teléfonos del abogado es el 469-626-8472 para que le marquen, porque son 4 casos y muy importantes para el abogado y él se apasiona por esos casos. Créanmelo, se apasiona demasiado y le interesa muchísimo tu caso. Sabemos que estás en Orlando, pero comunícate 469-626-8472. 469-626-8472 con el abogado Arvin Sainz. Y abogado, nos mandaron otro mensaje aquí al 214-331-2803 de parte de Alvarado, Texas, y nos dice: hola, buenas tardes. Mi pregunta es, el mes que entra, en junio, empiezo todo el trámite para empezar con mis papeles y de mi esposo. Mi hija nació aquí en Dallas, ya va a cumplir 21 años, pero el mes pasado lo detuvo un policía y traía un cigarrillo electrónico con marihuana y parece que la van a dar corte. ¿Cree que esto es un impedimento para mi caso? Sí, definitivamente. Ahora, migración te da una oportunidad cuando estamos hablando de casos de drogas controladas, sustancias controladas. Te dan una oportunidad siempre y cuando era una cantidad de uso personal de marihuana, pero si era unos esos cigarrillos o lo que sea, y esos cigarrillos los modifican, entonces tu abogado penalista tiene que estar
aliado con un abogado de migración para poder negociar ese caso de una manera que no te va a implicar, porque a veces pueden negociar el caso de una manera que vas a quedar castigado por vida, porque cuando tienes cargos criminales de drogas, es bien delicado la situación. Entonces queremos siempre como abogados, cuando hay algo que tenga que ver con marihuana, tiene que ser algo de uso personal y que no está modificado, porque la gente modifica el marihuana, el THC lo modifican, y si lo categorizan como algo que no es marihuana, ten mucho cuidado, y ahí se meten en problemas cuando usan las plumas o las gomitas o las galletitas o los pastelitos, o sea, se la ingenian la gente cuando hablamos de productos de marihuana, pero ten mucho cuidado, contrata a un abogado, no aceptes ninguna oferta del Estado hasta que hables con un abogado de migración, y el abogado de migración puede platicar con tu penalista, porque los penalistas piensan de una manera. ¿De qué manera puedo evitar que mi cliente vaya a la cárcel? Entonces ellos piensan en términos de consecuencias de cárcel, de multas, cosas así. Pero para muchas personas prefieren ir a la cárcel un tiempecito y no quedar deportados, a comparación de que le den una probatoria donde no van a la cárcel, pero una convicción que va a prevenir que arreglen en el futuro. Por eso necesita un abogado empapado con el tema de crimigración, así se llama, crimigración. Okay. Y pues si están en Dallas, aquí estamos nosotros, o sea, podemos definitivamente ayudar con ese hasta conocemos muchos de los fiscales aquí, cómo trabajan y la política local. A veces están dispuestos ellos a desestimar los cargos. Tomas unas clasecitas y te desestiman los cargos y ni siquiera tienes que declararte culpable. Entonces, abogado de crimigración, búscate un abogado de crimigración. Abogado de crimigración, y el abogado para nosotros y para ti que estás en Alvarado, Texas, es abogado Arvin Sainz. Y los teléfonos de él es el 469-626-8472, 469-626-8472, ya que en el despacho del abogado Sainz García han ayudado a más de 1,000 familias en sus trámites de inmigración. El abogado Arvin Sainz es apasionado en ayudar al inmigrante en sus trámites de inmigración, de residencia, proceso de asilo. También libera inmigrantes acusados de crímenes, los defiende contra la deportación, les ofrece un plan de pagos. Así que agende su cita ahora mismo. Ellos están abiertos a partir del lunes a sábado. Llame al 469-626-8472, 469-626-8472, y recuerde que la atención en su propio idioma. Recuerde que su primera cita y consulta, si está aquí en Dallas, Texas, es completamente gratis. 469-626-8472. Y si usted ha sido víctima de crimen, usted puede ser elegible para obtener su estatus legal. Llame ya al abogado Arvin Sainz del despacho Sainz García. Para mayor información y comodidad, cuenta con 2 oficinas en Irving y en Fort Worth. 469-626-8472, 469-626-8472. Y la persona que está creo que era la cubana, la que está en Orlando, nos dice: voy a compartir el video con un grupo de Telegram, que somos todos cubanos con I-220A segunda casilla. Deberíamos hacer un grupo en Facebook que dice soy cubano con el I-220A o I-220B. Sí. Ahí podríamos hacer un segmento porque hay mucha información, Josué, y los abogados, pues no todos pensamos igual, y no significa que hay malos consejos, ¿verdad? Hay personas que prefieren llevar el caso de una manera pacífica y esperar, pero yo digo que hay que forcejear con el gobierno. Si es un beneficio que nos merecemos, tenemos que aplicar y prepararnos para una guerra jurídica, ¿verdad? No literal, pero una guerra jurídica y pelear con todo. Pero hay personas que prefieren, pues nomás peleamos el asilo y dejamos de ir el tema de la ley de ajuste de estatus de cubanos, pero yo no.
yo creo que esta gente pasaron por mucho, huyendo de un país, de una isla, enjaulados por toda su vida, no saben lo que es la libertad, como aquí y en otros países, y apenas llegan y mira cómo los funcionarios de migración los tratan. Les dan documentos erróneos y tienen que ir ante un juez para platicar sobre las experiencias en Cuba. Es lógico que una persona en Cuba no puede hablar con la verdad o expresarse políticamente porque van a ser perseguidos. ¿Por qué tenemos que ir con un juez para demostrar que hubo persecución? O sea, no todo el mundo tiene que ser perseguido para sentirse perseguido. Y pues, este es otro tema para otro día, tal vez para un show de psicólogos, pero apasionadamente me gusta ayudar a esta gente porque la ley está ahí para ayudarles. Y cuando yo tengo la ley a mi favor, no me importa si algún funcionario o un juez se enfadan con todas estas mociones y emociones. No, es que ustedes están haciendo mal. Un cubano ni siquiera tiene que presentarse a una corte de migración, al menos que tengan antecedentes criminales, pero el 99.9% de los cubanos no tienen por qué presentarse a una corte. ¿Por qué lo estamos haciendo pasar esas vergüenzas? Hay una ley que los aporta, que se llama la Ley de Ajuste de Estatus de Cubanos. Pleno y claro, cubanos son especiales y ojalá en el futuro puedan pasar algo para los venezolanos, los nicaragüenses. Y pues por lo personal me gustaría algo para los mexicanos, pero sabemos que eso no va a pasar. Sí, sí. No vemos el sol al final del camino con los mexicanos, pero ya saben, el abogado Arvinson está apasionado con los cubanos porque los cubanos tienen demasiados beneficios y muchas personas y más en este rollo de inmigración no quieren que se den cuenta los cubanos, pero eso es muy importante y una idea muy padre, abogado, que hagan un grupo. Y recuerden, si usted quiere hacer un grupo de cubanos, como acaba de decir, que voy a compartir el video con un grupo de personas que somos cubanos que tienen el I-20 o I-20B, segunda casilla, pues váyase directo a Facebook, busque el abogado Arvin Sainz en Facebook, en Instagram y en TikTok y mándenle todos los abogados, mándenle todos los cubanos un tag para que hagan un en vivo y puedan hacer un grupo y puedan ser privilegiados. Y nos está diciendo también que si aplicamos para asilo y gano mi residencia antes de hacer el miedo creíble, ¿qué sucede con este asilo? Pues el miedo creíble no se lo van a dar, o el asilo no se lo van a dar, al menos que tenga el miedo creíble. Si le dieron el asilo y no le dieron el miedo creíble, es porque no va a tener el miedo creíble. El miedo creíble es un sorteo. Te lo pueden dar o no te lo dan. Hay personas que los dejan entrar al país y la próxima entrevista es el miedo creíble. Un porcentaje pequeño. Pero la mayoría de gente que ya los dejan entrar, si no tuvieron su miedo creíble mientras estaban en detención, no lo van a tener ya que están liberados. Ya me están diciendo aquí que ya compartió este video, abogado, con todo el grupo de cubanos que tienen el I-220A. Así que muchas gracias por compartir y esto se va a poner bueno cada día más. Recuerden que los números de abogados es el 469-626-8472, 469-626-8472, 469-626-8472 y como proféticamente hablamos la otra vez que nos comentó el abogado, 469-626-VISA. 469-626-VISA. Y tenemos una última pregunta, abogado, que tenemos aquí en pantalla de Esther y nos dice, abogado, ¿cuánto está tardando la aprobación de VAWA? Esther, la aprobación de VAWA puedes tener una aprobación, pero la residencia te puede llegar después, dependiendo quién es el pariente calificante, el agresor. Se tienen que basar en el número de visas que están disponibles. Si el agresor no tiene estatus legal, si el agresor no tiene ciudadanía, es un residente, entonces nos tenemos que basar en el boletín de visas. Entonces, vamos a suponer que el agresor es un estadounidense cónyuge, es el proceso más común. Estamos viendo que se está llevando entre 4 y 6 años para una aprobación. Durante ese tiempo, mientras estás en espera, vas a calificar para permiso de trabajo, seguro social, etcétera. Pero es un proceso bien tardado porque
hay una gran aumentación de casos de VAWA. Ok, abogado, y nos dice aquí también, abogado, ahí ya se fue. Bueno, ¿puedes tramitar residencia si tienes varias entradas? Sí, eso va a depender cuándo tuviste las entradas, antes del 97, después de abril del 97, y va a depender cuánto tiempo has estado en el país después de cada entrada. Se complica más, lo único que te puedo decir es que se complica más cuando tienes entradas después de abril 1 del 97 y te quedaste más de un año después de cada entrada, antes de haber salido y reingresado. Ahí se complica más, ahí posiblemente has implicado un castigo o un par de castigos. Entonces, esas son las cosas que yo analizo como abogado. Varias entradas no necesariamente es un castigo para aplicar, pero dependiendo cuándo pasaron y cuánto tiempo estuviste en el país acumulando presencia legal, es lo que va a determinar si al fin de cuentas vas a tener un castigo o un par de castigos. Perfecto, muchas gracias por su respuesta, abogado. Recuerden que para tener noticias actualizadas, síganlo en redes sociales, en Facebook, en Instagram y TikTok. Está como abogado Arvin Sainz y todos los días pone cosas muy interesantes y nuevas. Así que llámenlos y agende su cita 469-626-8472. Y esta pregunta que nos dice Camila Escobar, ¿por qué todos los de I-220A no traen la forma I-200U? Orden de deportación. Hay que presentar especial atención a quien la tenga o no influye. Y no entendí esa pregunta. ¿Por qué todos los que tienen el I-220A no traen la forma I-200U, orden de deportación? Hay que prestar especial atención a quien lo tenga o no influye. Hay personas que tienen el I-220A y tienen lo que se llama una orden de deportación express, Order of Expedited Removal. Okay. Esa es una orden de deportación que te dieron en la frontera si te presentaste de una manera ilegal, pero porque tuviste un miedo creíble, te están dejando pelear tu caso de asilo. La realidad es que no influye si al fin de cuentas ganas el asilo o te dan la residencia bajo la ley de estatus de cubanos. Entonces, no influye para esto, lo que estamos platicando, si eres cubano. Para otras personas que no tienen esa opción de solicitar bajo la ley de estatus de cubanos, lo único que puedes hacer es solicitar la residencia a través de asilo, o por ser víctima, ¿verdad? Tienes menos opciones. Pero bien complicado porque migración hay lo que se llama una deportación express. La deportación express es una deportación sin un juez y los funcionarios de migración, la patrulla fronteriza que se encuentran en la frontera o en los aeropuertos, tienen los poderes de un juez. Si presentas documentos falsos o tratas de entrar ilegalmente, te pueden ordenar deportado y no tienes derecho a ver un juez, al menos que tengas miedo creíble. Ok, perfecto. Gracias por su respuesta, abogado. Y saben, me estaba mandando otra vez mensaje la persona que habló del cigarrillo electrónico con la marihuana que paró su hija. Me está diciendo, creo que me expliqué mal. Mi pregunta es a mi hija, la que me va a arreglar mis papeles es a la que la paró la policía con el cigarrillo de marihuana, no a mi esposo y a mí. Y al parecer dice que va a entrar apenas el trámite en junio. Ok, entonces el peticionario, su historial criminal no importa 99.99% de las veces. El peticionario es la persona con el estatus legal en el país que está tramitando para el inmigrante. Si la niña, es niña, si la jovencita tiene antecedentes criminales, eso no va a afectar si ella puede arreglar para sus padres. Josué, he tenido casos donde el peticionario esposo está encarcelado sirviendo una sentencia de 15 años. Wow. Y aún pudo arreglarle a su esposa. Entonces, el peticionario no importa su historial criminal. Hay excepciones si hay crímenes violentos sexuales, ¿verdad? Es lo único, y no sé si puedo decir eso en Radio Cristiano, pero crímenes
de esos tipos sí puede afectar si el peticionario está solicitando a una familia, a su esposa y sus hijastros. Ahí migración no va a dejar que el peticionario meta esa petición, al menos que tramiten un perdón y puedan enseñar rehabilitación. Ahí se complica, pero el 99.99% de los casos, no importa si el peticionario tiene felonías, etcétera. Entonces, qué bueno que lo aclararon, ¿verdad? Porque no quería dejarlos con el Jesús en la boca. Que tal vez sí pueden, ok, sí pueden. Si la niña es la que tiene el antecedente, ustedes pueden proceder normal. Ok, espero que haya quedado súper claro, familia de Alvarado, Texas. Si no, por favor, comuníquense al 469-626-8472 y personalmente hagan su cita. Recuerde que la primera cita es completamente gratis y así, enfrente con el abogado, tratan todo esto y mire, van a dormir más a gusto para que su proceso sea rápido y fácil. Pero si gusta, abogado, nos vamos con la última pregunta o porque ya se nos acabó el tiempo, ya son las 7:01. Vámonos con la última pregunta. Hola, tengo un familiar que lo detuvieron en el mar y está pidiendo asilo político. Es cubano, balsero. Nos pone en signo de interrogación. Las otras personas que iban con él están repatriados. Que demora saber si lo aceptaron o no. Wow. Entonces parece que el Coast Guard los pescó. Tal vez literalmente los pescaron tratando de cruzar y tocar la tierra. Lo que yo tengo entendido es que el Coast Guard, que es la patrulla del mar, los procesa para expulsión del país. Entonces, ahí una persona no puede pedir asilo porque técnicamente no están adentro del país. Entonces, lo más seguro es que los van a procesar para regresarlos. Ahora, si la persona fue víctima de tráfico de humanos o además de tener personas indocumentadas, tenían drogas y lo quieren como testigo, pues hay una posibilidad de que podría entrar como testigo y le dan la entrada y todo, ¿verdad? Pero por lo general no hay un derecho de pedir asilo si te pescan cruzando y te capturan en el mar y no has tocado la tierra, por lo general. Ok, muchísimas gracias por su respuesta y gracias a todos los que estuvieron mandando sus mensajes al 214-331-2803. 214-331-2803. Recuerden el número del abogado es el 469-626-8472 y su nombre es Arvin Sainz. Abogado, muchísimas gracias por estar otro episodio más aquí con nosotros en la nueva 106.5 FM, una nueva generación en radio. Sabe que lo apreciamos muchísimo y bueno, los que se van ahorita de la transmisión de radio, pero quédense con él en Facebook porque él sigue en vivo respondiendo preguntas. Así que, abogado, muchas gracias por estar con nosotros y primeramente Dios, el próximo sábado estamos otra vez aquí. Gracias, Josué. Nos vemos. Bendiciones. Igualmente, Dios le bendiga, abogado. Bye. Ok, antes de irme voy a contestar sus preguntas en los comentarios. Denme un segundito para hacer unas modificaciones. Hagan sus preguntas en los comentarios. Yo me voy a ir hasta que la última pregunta se contestó. Entonces, voy a hacer unas modificaciones. Boom, la bandera, porque es mi bandera favorita. A ver. Comentarios. A ver. All right, vamos a ir de pregunta tras pregunta. Antes de contestar las preguntas, por favor, hágame el favor de compartir este en vivo. Compartan. Así Facebook me apremia como alguien que está dando información valiosa y se pueda volver viral mi página, que es mi sueño. Cada mañana me levanto y digo, ¿cómo puedo hacer mi página más viral? Contestando preguntas. De esa manera me ha ayudado. Vamos a ver. Hernández Betty dice, abogado, buenas noches. Buenas noches, Betty. Bendiciones. Soy cubana, tengo I-220A, segunda casilla marcada, cumplo el año en mayo, pero tengo corte en octubre. Dicen que hay buenas noticias para los que tenemos la I-220A, segunda casilla. Por favor, ¿cómo aplico para mi residencia por ley de ajuste? ¿En corte en octubre o la presento ya a UCIS? Si tienes la segunda casilla marcada y tienes
el I-220A segunda casilla, esa nueva noticia que acaba de salir no te corresponde. La buena noticia es para personas que tienen la primera casilla, pero tienen el I-220A. Entonces, ¿qué hacemos? Convertimos tu caso a un caso de primera casilla. Platicamos con el juez. Primero con el juez, luego con UCIS. Llámame si quieres más información. Aquí voy a poner mi... a ver, mándame un textito. Aquí me pueden mandar un texto. Aquí, mire, mándeme un textito y les agendamos una consulta. Mañana tengo operadoras trabajando. Si mandan texto ahorita, les marcan mañana para agendarles una consulta y puedo asesorarles en persona, o no en persona, pero personalmente. Personalizada. Ok. Anaí pregunta, hola, si una persona usó papeles de ciudadano y sacó identificación con el DMV, el departamento que otorga licencias, hace muchos años, como hace 15 años, ahora es residente. La pregunta es si podría ser ciudadano o plano, mejor no arriesgarse. Muchas gracias. Yo digo no arriesgarse, no arriesgarse, porque si cuando uno aplica para la ciudadanía, están abriendo una auditoría para su caso de la residencia. Migración va a revisar lo de la residencia, van a correr las huellas otra vez, y si el primer agente erróneamente te otorgó ese beneficio y te sale en el trámite de la ciudadanía, híjola, te van a quitar todo, porque reclamar ser ciudadano falsamente es un castigo de por vida, no existe un perdón. Yo no me arriesgaría, pero consulta con un abogado para ver si ese archivo realmente existe, porque no sé, usualmente toman tus huellas, no sé cómo no salió cuando tramitaste la residencia, pero yo no me arriesgaría, por lo general no me arriesgo. Henry Lumbi pregunta, abogado, una pregunta ya en migración, por lo menos ahorita que hay que llevar, o sea, qué de documentos hay que presentar. Ok, Henry parece que tiene una entrevista ya sea con el juez o con el Departamento de Seguridad. Lleva todos tus documentos que te dieron. Si eres cubano, tómale fotos a todos tus documentos porque están rompiendo paroles. Entonces, tómale fotos a todos tus documentos y lleva todo lo que te dieron cuando te procesaron inicialmente. Y si quieres tiempo para contratar un abogado, dile al juez, necesito tiempo para contratar un abogado. Usualmente te aplazan la corte. Es lo más común. All right. Vázquez MC dice, hola abogado, ¿tienes jurisdicción en cualquier estado dentro de los Estados Unidos para representar a migrantes? Yo no tengo jurisdicción, yo no soy una corte, ¿verdad? Yo no puedo requerir que una persona haga algo o no, o que se presente. Pero entiendo tu pregunta. Tu pregunta es si tengo autorización de practicar en jurisdicciones en todos los Estados Unidos. Claro que sí. En las cortes de migración. Cortes de migración o un proceso federal. Pero yo practico en todos los estados. Tengo casos en Florida, en Colorado, Nueva York, California, bastantes. Tengo muchos casos en California y me gusta, me encanta argumentar en esas cortes. A veces ni tienes que argumentar. Muchos jueces son bien generosos allí hacia los inmigrantes. Entonces, sí, yo acepto casos en todos los Estados Unidos. Henry pregunta, hola, buenas tardes, soy Nika, si un residente lo pide al estar en inmigración, ¿qué probabilidad hay? Henry, márcame porque tengo muchas preguntas, mándeme un textito, por favor. Un residente te puede pedir, pero necesito saber más cosas de tu historial. Mercedes Garlobo, buenas tardes, quiero hacer una pregunta, soy cubana, entré por el río, apliqué para el asilo, necesito permiso de trabajo. ¿Cuándo es que me lo darían o qué sigue después de eso? Gracias. Mercedes, para muchos cubanos es primordial aplicar para el permiso. Bueno, para todos, ¿verdad? Pero para muchos cubanos el permiso, porque van a sacar la residencia eventualmente.
bajo la ley de ajuste de estatus de cubanos, aplicas para la residencia después de un año de haber estado en el país. Durante ese tiempo te deben dar un parol, pero no lo están dando. O si están en el parol, te lo dan por 15 días, una miseria. Entonces, mi plan B es solicitar el asilo y sacar el permiso de trabajo. Mercedes, cuando metes el asilo, tienes que esperar 180 días para poder calificar para un permiso de trabajo. Entonces, tienes que meter el formulario I-765 al cumplir los 150 días de haber tenido la petición de asilo en el sistema. Es lo que procede. Alejandro dice, abogado, ¿es verdad que ya se puede aplicar para la residencia a las personas que entraron por frontera y dieron el I-220A? Solamente si tienes un parol, y si no tienes el parol, tienes que pedirle a un juez que te cambie la citación como si fuiste extranjero llegando. Oh, perdón, al revés. Si tienes el I-220A, no tienes el parol. Entonces, si tienes el I-220A, te tienen que fichar como extranjero llegando. Si eres extranjero llegando y tienes el I-220A, puedes aplicar para la residencia. Si no tienes la primera casilla marcada, sino la segunda, tienes que pedir al juez que te cambie la casilla. A los que tienen fianza, te pueden dar el I-220 si tienes fianza, pero esa es fianza que te dio migración. Si te la dio un juez, ni modo, tienes que pelear el asilo es lo único que puedes hacer, pero si entraste antes de noviembre del año 2020, puedes pedir que te desestimen los cargos y podemos explorar pedirle al Departamento de Seguridad un parol. Híjole, muchas preguntas, me arrepiento. Prometer. May Lenis dice, soy cubano, entré en el 9 de abril, salí con parol por 60 días. En mi cita con ICE me dijeron que no estaban completos mis papeles y sacar la cita para completarlos, pero no hay cita en mi ciudad. ¿Qué hago? Bueno, te dieron el parol, eso es lo fácil. Mete tu petición de asilo. Si la corte no la acepta, métela con UCIS, porque si no tienen tus papeles es porque no tienes citación. Todavía tienes el derecho y el deber de meter el asilo. Mételo para que saques el permiso. Por lo menos, en abril 9 del año que entra, puedes calificar para la residencia bajo la ley de ajuste de estatus de cubanos. Tómale foto a tu parol, porque en una cita migración te la puede quitar y la van a romper. Y eso es un crimen, pero lo están haciendo. Es un crimen, pero lo están haciendo. Huerta María dice, yo tengo una pregunta. Soy víctima de violencia doméstica en el 2009. ¿Puede aplicar para mi residencia? Sí, pero tenemos que comprobar que has estado con el agresor en los últimos 2 años y el agresor tiene un estatus legal. Si el agresor no tiene estatus legal, tenemos que enseñar que tú colaboraste con las fuerzas policíacas. Y vamos por el lado de la VISAU. Entonces, tal vez tienes una VISAU o una BAU. Ahí tienes que comunicarte con un abogado bien empapado con temas de víctimas y podemos hacer un análisis más detallado, más profundo. Diana Ávila, muchas gracias por tan valiosa información. De nada, escuchando el programa, escuché lo del permiso y la sobreestadía, que si se pasa un día, ya la visa está muerta. Yo tengo más de 15 años que no salgo, pero los primeros años sí estuve entrando y saliendo y tuve sobreestadías. Prácticamente viví aquí y solo iba a México por 1 mes o 2 meses. Ahora mi hijo cumple 21 el próximo año. Podré ajustar. Tal vez, porque si había un quiebre en el tiempo de ilegal y no acumuló 1 año continuamente, va a poder aplicar. Ahora, si entrabas con permiso y hay 1 año de estadía ilegal continuamente, entonces vas a tener el castigo de 10 años. Pero el castigo de 10 años arranca a partir de tu última salida de los Estados Unidos. Entonces, suponemos que tú entrabas y salías. Te quedaste 1 año ilegalmente y saliste en el 2015.
saliste en el 2015 y regresaste, fue tu última salida. Entonces tienes que esperarte hasta el año 2025 para aplicar, o aplicamos ahorita mismo, pero ocupas un pariente calificante para el perdón I-601. Entonces sí puedes. Diana, llámame, estoy muy interesado en tu caso, porque este tema es bien, no es complejo, pero migración lo hace complejo, pero ya tenemos los argumentos. Llámame y te explico cuáles son las opciones, pros y contras. No me llames, texto. Quise decir texto, mándame un textito. Ahorita no estamos, yo soy el único aquí en la oficina, nadie está contestando. Anaí Méndez pregunta, en respuesta a la persona residente, no tuvo problemas con la residencia porque no le tomaron huellas cuando sacó ID. Gracias por su tiempo. Si no le tomaron huellas, pues te arriesgas. Lo más seguro es que no te van a descubrir. Lo más seguro es que no te van a descubrir, pero ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Maylene Rivero, hola abogado, soy cubana, salí con mis 3 niños pequeños con la I-220, me imagino. Segunda casilla, hace 7 meses, no tengo corte por ahora. Yo no presento mi asilo, mi esposo es residente acá, que me aconseja. Ahí le aconsejo que meta el asilo y meta una moción con la corte para cambiar la primera casilla. Si cambian la primera casilla, puedes aplicar para una residencia a través de tu esposo actualmente, porque eso se considera un parol. Si tienes el parol y estás casado con un cubano, puedes aplicar inmediatamente. Bueno, sorry, déjame regreso. Estoy asumiendo que tu esposo es cubano. Si tu esposo no es cubano, no aplicas análisis. Entonces, nomás espérate el año y argumenta con el juez. Pero si tu esposo es residente y cubano, no nos tenemos que esperar el año. Aplicamos con tu esposo, pero tenemos que cambiar las casillas. La primera casilla tiene que estar marcada. Rigoberto Alfonso, con el I-220A se puede pedir al año y un día la residencia. Puedes hacerlo sin problemas si la primera casilla está marcada. Si la segunda casilla está marcada, tenemos que pedirle al juez que la cambie. Muchos cubanos. Arriba, Cuba. Ahorita me voy a tomar una Cuba libre en honor de todos ustedes tan interesados con el tema de cubanos. Les cuento algo ahorita antes de irme, porque no tengo... Ah, sí es cubano. Entonces, si es cubano, tenemos que explorar una petición familiar. Tú te puedes beneficiar. Ahora, Maylen, si tu esposo se hace ciudadano, ya no te puedes beneficiar. Mira, para ustedes que no entienden, para ustedes que no son cubanos, están escuchando la transmisión y dicen, ¿por qué puros casos de cubanos? I-220A y todo. Entiendo, yo entiendo. Pero pongan atención. Si ustedes se casan con un cubano, pueden beneficiarse bajo la ley de ajuste de estatus de cubanos y sus hijos. Entonces, encuéntrense un cubano o un soldado, alguien que es veterano. Es lo mejor que podrías hacer, casarte con un cubano por amor, por amor. O un soldado, un veterano, un marine, ¿verdad? Alguien de la nave. Entonces, es algo que aplica puede ayudarte en el futuro, ¿verdad? Entonces, si estás entre sí o no con tu exnovio cubano o exnovio mexicano, ¿con quién vas a regresar? Yo digo, voy con el cubano, porque hay más beneficios. Ese es mi consejo, Maylen. Exploramos meter una petición a través de tu esposo, o si no, esperar el año. Pero tenemos que solucionar ese problema con el juez, 100%. Bueno, los dejo ir. Si tienen alguna pregunta o duda durante la semana, mándenme un textito aquí. Voy a poner el número del despacho para que puedan llamar durante el día. Ahorita lo voy a poner en la pantalla. Tomen una captura de pantalla y si conocen a alguien que puede beneficiarse de una consulta. Las consultas son gratis en persona. Hay una cuota pequeña por teléfono, pero damos las consultas, son bien detalladas, profundas. Me llevo mi tiempo. Entonces aquí, ¡pum!, captura de pantalla, aquí mismo. Pueden mandar un textito o llamar durante la semana y agendar una consulta. Nos vemos hasta la próxima.
Tengan buena noche y no se metan en problemas. Bye.